El programa que tendremos hoy es un programa de alegría, es un programa para festejar, para recordar, para rememorar, es un programa para el rescate, es la esencia de este programa, es el rescatar lo nuestro. Estamos en el Jardín de Niños Rosita S. de Chanes, en la Casa de los Perros, en este patio que es una alegoría, que tiene personajes impresionantes, leones con alas en las patas, hombres rodeados de serpientes, mujeres cubriéndose el rostro, todo labrado en cantera, una fuente que ya habíamos descrito, Jaime, con una forma como de cadena humana invertida, con unos glifos custodiándola, pero la alegría que tenemos hoy es de compartir con el teleauditorio un hallazgo que hizo Jaime Zúñiga Burgos hace unos 25 años, me corriges en el tiempo si me equivoco, Jaime, hace unos 25 años, en que descubre que algunas personas tenían el testamento de doña Josefa Vergara y Hernández, de la benefactora. Entonces Jaime hace las gestiones para que ese testamento no se vaya al extranjero, para que se quede en Querétaro, y el doctor Mariano de Palacios Alcocer, ahora embajador de México en el Vaticano, siendo gobernador del estado, propicia los recursos para que se compre, para que se mande curar y para que Querétaro tuviera ese importante documento con firmas autógrafas, bueno, de verdaderas personalidades de la historia de Querétaro. Desgraciadamente tuvo un mal fin, bueno, está en una situación de robo o de extravío ese documento, se perdió. No obstante, Jaime, tú recuperaste ese material, se hicieron algunas copias y tú cuentas con una de ellas, un documento invaluable. Y me da mucho gusto la forma como lo custodias, que inclusive lo tienes agarrado, no lo sueltas, lo proteges como un gran tesoro queretano. Platícanos, Jaime. Como dice la mula no era arisca, Luis, en un lugar como el Congreso, que quedó en depositaría cuando fuimos diputados, y después de ahí del Salón de las Constituciones fue sustraído un documento invaluable, y tuvimos a bien sacar una copia con la técnica de aquella época, porque ha evolucionado mucho la calidad de las fotocopias. Con esto era con lo que contábamos en aquella época, y se pudo sacar este duplicado para duplicar lo que era el testamento. Este testamento fue elaborado por el notario Domínguez, por eso en ocasiones aquí aparecen dos firmas. ¿Dos Domínguez? Dos Domínguez, la del notario Domínguez y la del corregidor Miguel Domínguez. Jaime, es creo muy importante para el público que nos hace el favor de recibirnos en sus hogares, que centremos un poco en las personalidades que estaban inmersas en este proceso, pero también que estamos en el sitio exacto donde se dieron los hechos. Estamos a un lado de la alcoba de doña Josefa. Estamos aquí se generó esto. Aquí vino el corregidor y puso a sus guardias para resguardar los baúles con oro, según nos has platicado, Jaime. ¿Quiénes intervienen en esto, de los que te acuerdes ahorita? ¿Miguel Domínguez? Miguel Domínguez, el alférez real, Pedro Antonio Septién Montero y Austria, Félix Osores, una serie de connotados personajes, porque si ustedes ven, esta es la primera página donde doña Josefa dicta su testamento. Y dice que en nombre de Dios, nuestro Señor, que siendo ella tan pobre que con su marido apenas juntaban 80 pesos entre los dos, lo socorrió con una serie de bienes, llegando a tener 7 haciendas. Lo importante de esto es que se tiene aquí consignado, desde que fallece doña Josefa Vergara, el corregidor viene, como tú lo dices, con 7 dragones, aparte de todo el ayuntamiento, venía ya con una guardia que dejan para custodiar los 3 arcones de joyas que había. Y no estamos inventando nada, todo eso está aquí, por eso la importancia de esto. 3 arcones llenos de joyas que son custodiados por los 7 dragones al mando de un capitán, hasta que en Palacio Municipal, donde estaban las habitaciones del corregidor, se construye una puerta con 3 llaves, y en una habitación que estaba frente a la del corregidor, se deja con una guardia ahí
para depositar las joyas por la importancia que tenía. Y te voy a decir que era muy importante, porque eran joyas de muchos de los queretanos que las habían dejado en garantía para recibir un préstamo de doña Josefa. El agio. Que piadosamente, lo llamemos así, piadosamente, ella les prestaba para solucionar sus problemas económicos, pero tenía acumulados ya 3 arcones de joyas. Si se oyen los ruidos de que se abren las puertas, tocan y todo. Parte del misterio. Parte del misterio y de que los programas son grabados en los lugares mismos donde se registran los hechos. Que eso es algo muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Pero imagínate nada más si no es un programa histórico, Jaime, teniendo el testamento de doña Josefa, el lugar donde se levantó este testamento, el sitio donde vivía y de donde salió. Entonces es más que importante lo que estás aportando de nueva cuenta al pueblo de Querétaro. Ojalá el ayuntamiento o gobierno del estado vuelva a reeditar lo que en 1987 la Cámara de Diputados logramos un tiraje de 2.500 libros, ejemplares paleografiados. Paco Perrusquía fue el que paleografió este documento e incluso en una de sus observaciones, él como el paleógrafo le pone ahí dónde quedaron los 3 arcones, porque viene el misterio que desde entonces empieza la sustracción de los bienes de esta mujer que era inmensamente rica. 7 haciendas, entre ellas de La Esperanza, sostenía conventos, sostenía sacerdotes, fijaba sueldos de capellanes, incluso vienen conflictos con algunos capellanes inconformes que no querían ya decir misa o que querían cobrar en forma individual por las confesiones que estaban realizando. Todo eso no estamos inventando, todo quedó consignado aquí. Cosas chuscas, cosas como la secuencia que sigue los bienes de doña Josefa a través de la lucha libertaria. Con los bienes de doña Josefa, el padre Félix Osores manda a construir trincheras en las bocacalles de la ciudad para defenderse de los rebeldes. Inclusive viene también la firma de Félix Osores. Varias veces. Y no solo eso, puedo afirmar que don Félix Osores en varias ocasiones recibía una cantidad que le gustaba mucho a él, 10,000 pesos, que eran aportados por los bienes de doña Josefa Vergara. Y en 3 ocasiones don Félix Osores recibe 10,000 pesos como aportación. Aquí doña Josefa dicta su testamento. Lo dicta en la Hacienda de La Esperanza. Okay. Estaba unos días antes de morir, el día 20, 2 días antes de fallecer, el día 20 termina de dictarlo ante el notario Domínguez y lo alcanza a firmar. La firma de doña Josefa se ve en esta parte, claramente esta es la firma de doña Josefa, porque aparecen otros documentos que tenemos. Queda firmado y de aquí viene después todo lo que es el funeral, el ocurso al rey, que quedó consignado qué se le informó al rey, qué ordena a ella, porque es un clausurado tan perfecto y tan preciso, que ella dice que el día de su fallecimiento, ese día se deben de mandar decir 300 misas a la pitanza de 1 peso. Eran 300 pesos, pero de aquellos. Okay. Entonces, ahí vemos que la conciencia de esta venerable dama benefactora no estaba muy tranquila, porque quiere que se manden decir 300 misas y que cada año, en el aniversario de su muerte, se repita, que se le sepulte con el hábito del padre San Francisco. Este testamento después se presta a las interpretaciones, ¿no? Sí, porque ella deja, para que el manejo de sus bienes fuera el adecuado, deja al honorable ayuntamiento como su albacea, y el honorable ayuntamiento en pleno está el mismo día que está ella de cuerpo presente aquí. Llegan para hacerse cargo de esa encomienda y desde ahí para adelante el ayuntamiento manejó los bienes, y con esos bienes, algunos incluso que intervino el presidente Antonio López de Santana para la venta de la Hacienda de La Esperanza, que se vende con la justificación de que era para el hospicio que había dejado indicado la testadora. Una serie de situaciones. En primer lugar, interpretaban que eso había querido decir, ¿no? Interpretaban la voluntad. Creemos interpretar en la voluntad de la difunta esto, y era totalmente lo contrario. Ella deja en este documento especificado en su testamento que por ninguna causa o motivo se venda ninguna de las propiedades.
Y a partir de entonces, pues ya que pocas propiedades quedan. El Teatro de la República se lo han escamoteado, algunos gobernadores han pretendido que pase a ser propiedad de gobierno, pero es de la Junta Vergara, la Junta de Beneficencia Vergara. Que ahora es una IAP, ¿no? A través del tiempo ha recibido diferentes nombres, se ha manejado y ha recibido un embate, una rapiña, porque hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo es? Una rapiña de los bienes que, siendo tan inmenso lo que tenía, todavía quedan bastantes propiedades. No puedo precisar, pero son más de 90, porque eran calles completas de casas que se habían hecho con lo que había legado doña Josefa. Cuidaba hasta el último detalle. Cuidaba la iluminación pública, porque para que no se cometiese el pecado, ella pagaba la iluminación pública de la ciudad de Querétaro, pagaba la guardia, esa guardia para que preservara el orden y la moral. Había importado, y eso ya no lo alcanza a ver, había importado de España 5,000 catecismos para que se les dieran a los niños pobres el catecismo. Una piadosa mujer que indudablemente dejó mucho a las iglesias, al clero. Tenemos por aquí una amortización por 10,000 pesos. Le voy a sacar para que no dé charolazo. Este es original, donde vivía su esposo todavía. Está fechada en 1806, 3 años de la muerte de doña Josefa, donde a la aduana de Querétaro le indica que está autorizando una amortización de 10,000 pesos para beneficio de las monjas capuchinas de esta misma ciudad. Un documento invaluable también, fechado aquí 1806. en Querétaro en 1806. Documento que me fue obsequiado por el maestro Modesto Cervantes, sabiendo la pasión que tenía yo por estudiar siempre de grata memoria lo que era doña Josefa Vergara. Entonces, este legado de doña Josefa sirvió para muchas cosas. ¿Te imaginas que de este legado, de uno de los 5 coches que dejó doña Josefa, se hiciera uso para traer la vacuna todavía cuando fue la epidemia de viruela? Eso me lo comentabas, Jaime, creo que sería muy interesante si lo pudieras platicar. Lo vamos a hacer regresando de este corte, pero es muy interesante de cómo se manejó esto. Entonces, Jaime, es que, perdón por las sonrisas, pero lo que se platica a veces fuera del aire, pues es muy hilarante. Y una de las cuestiones que estábamos platicando ahorita, Jaime, es que para traer la vacuna, entonces se inoculaba a los niños, pero escogían a los niños más, lo que se consideraba más sanos, más gorditos, más lozanos. Se lo llevaban a México con la autorización de los papás para hacer un beneficio a los queretanos. Desde luego eran niños que pudieran aguantar el embate de una enfermedad que en ocasiones conducía hasta la muerte, porque era la viruela negra, la viruela loca que le llamaban. Era una epidemia que había. Entonces estos niños, por convencimiento, se los llevaban en los coches de doña Josefa, en los que ella dejó, y se iban a México donde había enfermos, y allá contagiaban a los niños de la enfermedad. Y como no había los medios modernos de un transporte refrigerado, no se pensaba en eso, ni había vacunas todavía. La vacuna era el producto biológico y de la supuración, de la pus, dice aquí en el testamento. Estos niños llegaban enfermos a Querétaro y de ahí tomaban de las lesiones para inocular a otros y que les diera la enfermedad controlada. Era una forma de vacunarlos. Pasó el tiempo y se controló parte de la epidemia en Querétaro, pero vino un rebrote un año después, y entonces los padres de los niños ya no dejaban irlos porque les fue como en feria de la enfermedad que tuvieron. Había problemas serios y dicen aquí que no lograban convencerlos ni con alguna promesa económica, alguna canonjía. Hubo ese problema y se empiezan a vender los coches
de doña Josefa, cómo se vendió todo el mobiliario de esta casa para convertirla en bodega. Y después viene la primer tranza que se ve con respecto a las vacunas, porque dicen que se compró un coche para traer la vacuna. ¿Cómo se compró si eran parte de los coches de la difunta que estaban aquí al servicio del ayuntamiento? Desde ahí empiezas a ver cosas que ponen en evidencia, como lo del padre Osores, sí, tuvo el gran tino de sacar adelante en la Constitución la formación de un estado que fue Querétaro, pero también recibía sus 10,000 pesitos de vez en cuando. Todo esto no es por poner en evidencia a nadie, sino nada más por señalar el aspecto y el documento histórico que representa esto. Pero además que nos pinta a seres reales, no a los mitológicos que nos muestra la historia constantemente. A los héroes se les pone en un pedestal inalcanzable, cuando fueron gente que luchó en su momento, que se entregó, que tuvo aciertos y tuvo errores. Y bueno, un documento así lo refleja. Un documento que es muy importante para Querétaro, pero que además existe ya una versión paleografiada, ¿no? 2.500 ejemplares que circularon, incluso yo he encontrado por ahí algunos en los libros de viejo que he recuperado, que pues dejaron en claro cuál fue todo el manejo de 1809 a 1819. Son 10 años de manejos de los bienes de doña Josefa. A ver, se me ocurre algo y aprovechemos el espacio. ¿En qué año es cuando recuperas el documento? 1987. Luego de ahí se hace todo el trabajo y ¿cuándo se entrega al Congreso? Porque hay testimonios, hay testimonio gráfico, hay publicaciones de la misma revista de Gobierno del Estado. Estamos ahí los diputados que encabezamos esta comisión. Enrique Burgos era el coordinador de la legislatura. Para no figurar una sola persona que lo había encontrado, llegamos a un acuerdo que era la legislatura. O sea, para que no quedaras tú nada más Desde luego yo no estaba de acuerdo en eso. Fue un trabajo de equipo porque pues, éramos institucionales en ese momento y así se manejó. Todos los diputados de las 3 fracciones estaban allí representados. ¿Estamos hablando de qué año? 1987. 1987. Luego se hace la edición. Se hace la edición, se presenta la edición, está presente el gobernador y ahí ya queda depositado el libro desde ese día en la Sala de las Constituciones del Estado. ¿Y permanece hasta cuándo te das cuenta que ya no está, Jaime? Permanece hasta un día que se me informa por el diputado Marco Antonio León que se había enviado el libro a la Junta Vergara, sabiendo que en la Junta Vergara durante mucho tiempo se extraviaron muchos documentos. Y hay que decirlo, porque el notario Domínguez recibe el pago de sus servicios como notario y queda anotado que en el momento de recibir los pagos, él va a pagar a un calígrafo para que se hagan 3 copias del testamento, pero no del protocolo del notario. Esas 3 copias del testamento, una de ellas me la mostró el licenciado Manuel Septién y Septién. Estuve yo en su casa y en la avenida Pasteur, y cuando vio que lo que teníamos era el protocolo del notario, con todo lo que había de las obras fúnebres, de las disposiciones testamentarias, cómo se fueron cumpliendo a través de los 10 primeros años, se quedó sorprendido. Se sentó, tengo muy presente yo ahí en la sala de su casa, se sentó y dijo, es que esto es un hallazgo, es un documento. El licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez pronosticó que iba a haber conflictos serios porque se iniciaba ya en forma muy clara la demostración de los malos manejos de la Junta Vergara a través de la historia. Y él me propuso editarlos conjuntamente. Sí. Cuando le dije que el Congreso del Estado ya lo tenía en proceso, entonces me acuerdo que irónicamente me dijo, ya no me quites el tiempo. Oye, Jaime, pero entonces, ¿en qué año se da cuenta Querétaro que ya no está el documento, que fue robado? Hace 20 años, Luis. O sea, tiene 20 años de extraviado. Hace 20 años se supo que lo tenían los presidentes de la legislatura en ocasiones en exhibición, ya no se vio, ya no había la certeza. Después hubo actitudes no muy claras y que se me hacen, hay que decirlo como yo lo siento, poco honestas, porque trataron de culpar a una compañera mía, Inés de la Vega, que estuvo trabajando ahí, compañera de Derecho, que ella sería incapaz de un hurto de este tipo, pero era la persona ideal porque había fallecido. Incluso al propio Braulio Guerra
trataron de involucrarlo en el extravío, pero esto fue posterior. La realidad es que fue hasta que estaba Marco Antonio León ahí que él me lo dijo, y no tengo por qué mentir, y con toda seriedad tengo que sostener eso, aunque no puedo demostrarlo con ningún documento, está mi palabra, y sobre todo por el sentimiento que me dio a mí de que lo que había costado este documento, su rescate, todos los 120 años que había durado perdido, se fuera a extraviar nuevamente. Marco me dijo, lo envía a la Junta Vergara. Hablé yo con doña María Luisa Septién, Muriel de Septién, y me dijo, yo a ese señor ni lo conozco y no tengo noticia del documento. Ahí es donde se perdió. Ahí se perdió. Y después de esto ha venido una serie de rumores y rumores que iba a aparecer en un bote de basura, que lo tenían en fulano de tal lado, y total que nadie ha dado con el paradero de este documento. Indicios hay Claro. de dónde se pudiera tener, pero nada confirmado, nada que se pueda sostener. Sin embargo, sí creo, Jaime, desde este espacio y desde este programa y desde la asociación de la que formamos parte, hacer nuevamente un exhorto, un llamado para que quien lo tenga lo regrese. Es invaluable, es de Querétaro, no sirve en otro lado, es del pueblo. Además es la voluntad de alguien que dejó al pueblo. Y pudo ser agiotista, tener su dinero, hacerse, enriquecerse y demás, pero ella todo el beneficio lo deja al pueblo. Es para los menesterosos, para los que menos tienen. Y este documento que es invaluable y donde está ese gesto humanitario de la benefactora, pues esté en algún lugar particular, ¿no? en alguna biblioteca particular o atesorado cuando es de Querétaro. Yo creo que no hay que cansarnos de insistir en que se regrese este testamento. 120 años duró extraviado, se rescató, y poco se logró hacer con él. Afortunadamente se reprodujo para que 2.500 personas se enteraran de lo que había sido de los bienes. Pero Luis, puede pasar el tiempo, a lo mejor ya no estamos nosotros aquí, pueden pasar otros 120 años y se va a saber quién lo tuvo, quién dio las indicaciones para sustraerlo, para adornar una biblioteca o para tener una satisfacción muy personal, porque no lo puede mostrar, porque se pone en evidencia. Como decían antes, sería infamante para él y para sus descendientes que lo tuvieran por ahí. Claro, es mejor regresarlo. Ahora sí, esperemos que sí. Hacerlo aparecer de repente. Esperemos que sí. Este documento lo estoy proponiendo yo al ayuntamiento, porque el ayuntamiento fue el albacea de doña Josefa, para que se saque una edición, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre ahorita. Facsimilar. Facsimilar. Una edición facsimilar y que lo tengan un número considerable de gente. Vale la pena. Es que de verdad tener un documento así en las manos, aún siendo una copia, es invaluable, es una sensación de gusto, de intriga, de placer de las cosas y también de historia, de un clavado a la historia de Querétaro, el tipo de caligrafía, las formas de expresión, las firmas que se tienen, la moda que había también para firmar, porque muchas veces se firmaba con círculos, ¿no? Haciendo muchas evoluciones, como lo tiene aquí en este documento. Y con pues, plumilla. Sí, con plumilla. Y todo limpio, perfecto. Es un documento además hermoso, ¿no? Con sus sellos. ¿Cómo eran estos sellos? Estos sellos los manejaba el virreinato. Era el sello cuarto, como dice aquí, porque el papel oficial tenía que pagar un impuesto. Y para que fuera papel oficial por los notarios tenía 3 sellos preciosos, como lo estamos viendo. Esos 3 sellos están en cada una de las hojas para darle validez legal y jurídica a este documento. Al documento. Ahora bien, tú que eres abogado también, Jaime, ¿este documento, aún en copia fotostática, se puede certificar y puede tener validez, ¿no? Yo creo que sí, pero hablando de los aspectos jurídicos y legales, Luis, cuando se trató de recuperar esto que se vio que se había extraviado, tratamos de poner una denuncia como delito federal, porque es propiedad de la nación esto,
Y al presentarnos ahí me dijeron que si podía yo acreditar la propiedad del documento. Pues imagínate, resulta risible, porque pues podíamos demostrar la existencia por todas las notas periodísticas, por testimonios, porque de esta copia se tuvo que sacar del original y está en mi poder. Entonces, esos aspectos legales han propiciado que se extravíen muchos documentos, porque no se ha legislado al respecto. ¿Qué te opinaba Modesto del documento, Jaime? Para él fue conocer la firma original de doña Josefa Vergara, porque él me afirmaba que esta era la firma de doña Josefa, y vimos que era de este señor Montañés, que no era la de doña Josefa, por eso él tenía en su poder este documento. Juan José Domínguez era el notario. El notario. Era el notario, pero hay Domínguez, por ejemplo, esta es otra firma que ha de ser la del corregidor. Pudiera ser. Sí, nada más que le falta todo el garabato Barasolda, para abajo. Sí, Barasolda. Barasolda Martínez. Pedro Antonio Septién, Montero y Austri, el alférez real. Pasaron por las páginas de este libro muchos personajes que siguieron administrando los bienes de la difunta. Y aquí tenemos una colección de firmas, ¿no? Todos los que están, que es un documento bellísimo, con los sellos, las firmas. Qué documento más importante, qué bueno que lo has podido conservar, Jaime. Este documento se extravió y es repuesto bajo el costo de la testamentaría de doña Josefa, porque se extravía casualmente cuando estaba en la casa de los corregidores, estaba el manejo de los bienes, se extravían parte de los bienes y el documento legal. Pero vamos a ir a un corte, Luis, para regresar a platicar con la directora de mi escuela, de mi kinder, porque yo estuve por aquí del Rosita S. de Chanes. Muy bien. Regresamos en un momento. Pues entramos al tercer segmento y ahora con la muy grata presencia de la directora del plantel, de tu plantel, Jaime, la profesora Adriana Murillo, directora de Rosita S. de Chanes. Un lugar bellísimo, maestro, lo hemos disfrutado mucho, pero yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué hubiera hecho usted como directora con alumnos como Jaime o como yo? Nos hubiera tenido castigados todo el tiempo. No, primeramente el agradecimiento por estar aquí en la institución a la cual yo encamino. Sí, con mucho orgullo lo digo porque yo aquí también fui docente, saqué varias generaciones y ojalá me hubiera tocado como alumno. Me hubieran corregido. A mí me gustan los niños hiperactivos, los niños traviesos, porque de algún modo hay que conocerlos y guiarlos. ¿No se le quita así igual? Pues adelante, aquí lo espero. A lo mejor a los nietos. Los nietos ya estuvieron por aquí también. Fíjate, Jaime, que platicando de estos programas y de la grabación que se está haciendo en esta bellísima casa, en esta institución, hay otras compañeras de generaciones anteriores, por ejemplo, Rosalba Bringas, que me decía que ella estuvo aquí, trabajó aquí, tuvo alguna actividad en esta escuela, porque aquí también fue delegación, ¿no? O fue algo oficial, ¿no? Que yo sepa, no. Fue el kinder nada más. Sí, desde que tengo memoria ha sido kinder, el kinder federal Rosita S. de Chanes. Sí. Ha cambiado de nombre después, ya no fue kinder federal, ¿verdad? Sino cambió el nombre. Sí, ahora es Jardín de Niños Rosita S. de Chanes. Cada época, cada periodo gubernamental, pues le dan su toque. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los alumnos que nunca se han ido? Con los que asustan, con los que andan de fantasmitas. Esas son buenas historias, buenas leyendas, pero sí hay que vivirlo.
Yo tengo muy presente, como lo comenté con ustedes en algún momento, a inicio de este ciclo escolar 2012-2013, unos padres de familia se acercaron para hacer la baja de su niño por cambio de residencia. Pero me platicaban que el niño estaba muy triste porque el niño ya no iba a ver a su amigo Vicente. Y yo me quedé así pensativa, ¿no? Vicente, cuando yo laboraba aquí como docente, pues Vicente era el intendente en aquellos años, ¿sí? Y platicaba con él, y era la preocupación de los padres porque ya no iba a platicar con él. Después que yo los dejé terminar su plática, les comenté quién era Vicente y se quedaron pues muy sorprendidos, ¿sí? Aparte de que también se aparecen o se escuchan ruidos, las monjas, los niños corriendo, tocan las puertas, azotan, increíblemente, pero sí ha sucedido. Nos ha tocado escuchar más bien en los momentos que, como ahorita que estamos solos, sin niños, se escuchan los ruidos. Sí, es más propicio, ¿no? Así es, ya cuando está todo tranquilo. ¿Y tus docentes no salen así como corriendo, que ya no quieren No, regresar? mis docentes no se quedan solas, porque sí, a más de alguna les ha tocado algún tipo de experiencias que les azoten la puerta o inclusive el ventilador. Tengo en un aula que normalmente, por más que yo lo he tratado, bueno, lo han reparado en varias ocasiones, no funciona. ¿Sí? No hay luz, no hay energía y de repente empieza a dar giros el ventilador de techo. Pared. Sí, de techo, en el techo, ¿sí? Tú, Jaime, también tenías Él también tiene buenas anécdotas. Sí. Bueno, aquí conocimos, si mal no recuerdo, se inicia como Rosita de Chanes en 1935, 30. Sí. Para los años 1943, 46 que estuve yo por aquí, eran escasos años los que tenía funcionando. Y había una persona que era el mozo, el intendente, don Melitón. Así es. Que era el papá de Vicente. Así es. El abuelo de Vicentito, el niño el que se aparecía Así aquí. es. Después, sí, medio Querétaro pasamos por aquí. Querétaro era tan pequeño que todos los de mi edad pasábamos por esta escuela. Era un privilegio entrar porque era una casona lujosa. Para ser un kinder era de mucho lujo esta escuela. Era el de Abolengo en aquellos tiempos. Así es, toda la Sí, gente. inclusive pues varios políticos queretanos de renombre, ahorita que algunos ya fuera del orden político, y ahorita ahorita estamos, por ejemplo, con el licenciado Burgos, que es nuestro senador en la Cámara. Él estuvo aquí en el Jardín de Niños, y el licenciado Mariano de las Casas. También. Sí, así es. ¿También muchos estuvo más. aquí Mariano? Sí, Palacios de Alcocer. ¿De quién más te acuerdas? Es la Jaime? confusión por Por la casona. No, y que vivió aquí Mariano Las Casas fue el que la construyó. Así es. Fue el constructor. Sí, sí. En esa época, las escuelas particulares, que las maestras en su casa daban clases. Perdón, hay una confusión. ¿Es Sí. Mariano Palacios Alcocer quien estudió Sí. aquí? Sí. Así es. ¿Burgos también? Así es. ¿Quién más? Ay, acuerdas? ahorita ¿Quién no? Yo diría ¿Quién no? Así es. ¿Quién no? Porque no es que fuera elitista esta escuela, sino que había tan pocos jardines de niños, tan pocos kinders, eran en casas particulares. Y este era un lujo porque ya era una forma en forma era una escuela. Las otras eran las casas de las señoritas Ballesteros, de doña Esperancita McCormick, que era primaria, Sí. de la señorita Orozco, del padre Borja, muchos, pero eran escuelas muy rudimentarias. Se iniciaba el Instituto Queretano también en los años 30, pero jardines de niños propiamente no había, se iniciaba desde la primaria. ¿Cuántos alumnos tienen ahorita, directora? Ahorita la estadística estamos arriba, que bueno, son más de 330 niños. 330 Así niños es. corriendo, aquí debe ser la locura. Así ¿no? es. Tenemos 11 grupos, 3 grados de primero, 4 de segundo y 4 de tercero. De personal docente, la plantilla somos 19, 11 docentes, 4 personal de apoyo
un compañero que nos en música, mi personal de apoyo, que es mi mano derecha, la secretaria, ¿sí? Mi asistente educativo, pero todos formamos un grupo Sólido, muy ¿no? sólido y unido. Sabes, Jaime, me gusta mucho ver que la casa está muy bien conservada. Para tener tanto niño, tan travieso a veces, la casa está en muy buen estado, ¿no? Se tiene un buen estado de conservación. Le deben hacer falta cosas, como en todo edificio viejo, ¿no? Siempre le salen cosas que se tienen que atender, claro, y que cuestan mucho dinero atenderlas. Deje yo creo que del dinero, el permiso que nos tiene que otorgar el INAH, o sea, para que nos lo otorgue, para hacer alguna reparación, alguna compostura en las paredes, en los techos, nos cuesta mucho trabajo para que nos suelte el permiso. Pero en sí la escuela se encuentra bien, no, si la escuela se encuentra bien. No hay peligro, pues. No hay peligro, no hay peligro. Inclusive tenemos visitas permanentes de lo que son nuestra institución, que es UCB, haciendo visitas para las reparaciones y en lo que haga posible. El valor de esta casa es innegable, indudable, histórico, desde luego comercial también, y ese valor comercial en ocasiones ha recibido embates de gente que ha pretendido desaparecer el Kinder Rosita S. de Chanes aquí. No vamos a entrar a profundizar esto, pero hubo una persona que quería que el Kinder saliera de aquí por pretextos, como suele suceder cuando se trata de justificar algún manejo. Pero afortunadamente la presencia de tantos queretanos que hemos pasado por aquí, pues hace que esto sería cuestionado la persona que tratara de darle otro destino, sobre todo para que pasara el patrimonio particular de alguien. Esto claro, tiene que seguirse conservando como todo lo que queda para el bien de Querétaro. Que lo importante no son los muros, sino lo que encierran, ¿no? Claro, todo lo que trae la historia. Sí, la historia. El hospicio, lo que es la Casa de los Perros, el Teatro de la República, casas como las que están en el Mercado Hidalgo, porque el terreno del Mercado Hidalgo era la Junta Vergara también, se utilizó para mercado. Terrenos que se cuestionan ahora por qué son de particulares, si en el libro está especificado de quién eran. Todavía en Quintana Roo, en la calle de Quintana Roo, hay una casa ya muy deteriorada, muy abandonada totalmente, y dice ahí que es propiedad de la Junta Vergara. Eran tantas que los mismos encargados de la Junta Vergara no sabían. Hubo que hacer un inventario y estar rascando en documentos todo para darse cuenta. Hay que pasar que todas estas propiedades pasaron por etapas muy convulsas del país, de México, la independencia, después la intervención francesa, la revolución, una serie de etapas de nuestra vida que fueron muy convulsas y que se usaron como pretexto para mermar el patrimonio de la Junta Vergara. Así es, para saquear, para mermar, sí, para todo. Aguantados y aquí. de los niños actualmente sí, ya tienen otra formación, ya son chavos que manejan la electrónica, que las redes sociales, las tablas, el iPhone, el iPad y todo esto, que de veras desde niños ya lo agarran. Los derechos de los niños, y yo hablo de derechos en la época que me tocó, pues me dan 2 varazos y cállate, muchacho grosero. Ahora ya demandan a los maestros porque así es. Ante derechos humanos, porque son violados sus derechos. Se amparan, ¿no? Inclusive, pues les digo que normalmente las docentes que tenemos esa vocación, esa ética, pues se nos da la voz fuerte y ya por inercia pues habla uno fuerte. Y de repente los niños se sienten como acosados, y creen que les gritamos, pero no, ya es nuestra forma de tratar, de hablar con los niños así. Pero también yo ahí sí pido a la autoridad que nos apoye a los docentes. Y estos niños así que tienen ya estas nuevas tecnologías y demás, no es mucho el contraste de estar en un lugar tan añejo, o les gusta, tienen lugares preferidos donde estar. Hay niños que se esconden. ¿Cómo es la vida ahora en un kinder? Fíjate que no se da el contraste, más bien lo disfrutan, lo viven, los dejamos vivir, porque luego en casa no los dejamos ser. ¿Sí? Aquí les damos libertad, les damos esa apertura en el aula de medios, y
igualmente compaginados y acompañados por el docente. Tenemos niños que de repente no los encontramos y se nos esconden, son muchas aulas aquí, los tenemos que andar buscando, pero les gusta andar aquí corriendo. Este espacio me recuerda que en el fondo de este pasillo, en una de las habitaciones de mano derecha, había lo que se llamaba como el cuarto de la arena, y en el piso estaba lleno de arena, y ahí teníamos, no era para todos los grupos, sino nada más, parece que el primero de kinder, jugábamos con el arenero, con nuestra cubetita, con la arena, y estaba al final de este pasillo, me acuerdo perfectamente. ¿Y sigues investigando dónde quedó tu Su palita? palita Tu verde. palita verde. Su palita verde. Debe de estar por ahí, en un rincón. Así es. Pues sí, nosotros todavía preservamos ese tipo de actividades, lo que es el arenero, el jugar, el dejar al niño vivir y disfrutar con la naturaleza. Carmelita Septién dando su clase de música, no era clase de música, ella tocaba el piano para que las maestras nos enseñaran algunas canciones y cantar. Y ahí todas las niñas eran María y todos los niños éramos Panchos. A ver María, a ver Pancho. Y era en el cuarto de ella, me acuerdo muy bien, ahí estaba el piano. Y doña Carmelita llegaba, por aquí la señorita, a su clase de música. Eso es por una deficiencia de memoria, pero vamos a un corte y luego platicamos. ¿Cómo no? Comentábamos entonces, directora, maestra Adriana, que es luego una falta o un problema de memoria cuando tienes tantos alumnos, tantos grupos, que llega un momento en que ya no te acuerdas cómo se llama cada niño o cada joven estudiante, y entonces pues todos son Marías y todos son Panchos, ¿no? Para ayudar al maestro, porque sí es complicado. A las mamás les pasa. Van a regañar a uno y no se acuerdan, empiezan a recorrer los nombres desde el mayor hasta que llegan ahí, ¿verdad? Sí, y luego te decían, y te estoy hablando. Sí, normalmente memorizamos los niños por alguna causa. Los más latosos, ¿no? A lo mejor por ser el más latoso, por el tímido, por el que se duerme, por el calladito, o sea, alguna simbología tiene que tener. El que se duerme, qué curioso, pero es cierto, ¿verdad? Claro. Hay niños dormilones. Así es. Sí, porque muchos niños llegaban a la escuela sin desayunar, también hay que ver la causa. Oye, ¿y siguen llorando los niños en primer día de clases? Todavía. Igual. Tirando patadas. Igual. Para mí fue una traición de mi mamá eso, porque no me dijo que iba a la escuela. Además me dijo, acompáñame, y aquí me estaba abandonando. En la puerta aquí del kinder. Ese es un trauma. En lo particular me platicaban que conmigo había sido un poco distinto, que yo me iba a parar todos los días afuera del kinder, cuando estaban las clases, ahí estaba parado, hasta el día que me metieron y me encerraron. Ya no me gustó. Entonces ya no me gustó, claro. Y siguió sin gustarme el encierro jamás, ¿no? Maestra, frecuentemente pasa uno por aquí, la nostalgia pues hace que vea uno hacia adentro si está la puerta abierta. Generalmente por seguridad está la puerta cerrada, lo sabemos porque así ha sido siempre, pero es frecuente que vengan exalumnos aquí a platicar con ustedes. Tenemos entendido que también ha habido reuniones. Sí, mira, tuvimos una reunión, una noche bohemia, las nombramos hace 2 años, donde precisamente se reunieron exalumnos, algunos exalumnos, los padres de familia que en ese momento estuvieron aquí con sus niños, ¿sí? Hace aproximadamente un mes llegó un señor de aproximadamente 75 años con su bastón, entró hasta la dirección y así mi personal y su servidora nos quedamos, pues, ¿quién es? Y ya se presentó, pues sí, era un exalumno de nosotros, sí, de la institución. Él está muy orgulloso de haber estado aquí, recuerda, así como usted, sus anécdotas, que él fue la etapa más feliz de su vida, el vivir el jardín de niños, fue feliz, inmensamente feliz,
y nos propuso que hagamos otra reunión, otra noche bohemia, y créame que lo voy a hacer este ciclo escolar que viene, 2013-2014, para hacer una invitación a toda la sociedad queretana, ¿sí? El que guste va a ser abierto y esperemos tener un buen apoyo, un buen logro. ¿En el Estadio Corregidora o en qué parte? Porque para caber aquí todos. En el centro de congresos, yo creo. Para sí. tener cabida No, para no, todos no. los... Yo creo que sería aquí. Aquí Sería lo ideal es que disfrutemos estos arcos, esta construcción, que no cualquiera tenemos esa dicha de disfrutar, ¿sí? Yo cuando ingresé aquí a la dirección, a mi jardín de niños, porque lo quiero mucho, he procurado llegar temprano, siempre llego temprano, y tener abierta la puerta, el portón, porque mucha gente no conoce lo que es el jardín de niños, lo que es la casona de los perros. Sí, nada más la conocen de la banqueta para afuera, pero hacia adentro no la conocemos. Yo los invito cuando tengan el tiempo, y si estoy yo con todo gusto dar esa apertura para que la conozcan. ¿Se pueden hacer visitas? ¿Se pueden hacer visitas? Mira, no visitas en el horario de clase. Claro. ¿Sí? Inclusive, desgraciadamente o buenamente, nos piden permiso mucho turista. Pero ellos llegan 12:15, 12:30, ya cuando los niños se han retirado. No hay turno vespertino. No hay turno vespertino, pero se les da la apertura de ingresar y de que vean y fotografíen lo hermoso que está la casona. Por el número de alumnos que hemos pasado Sí. por este jardín de niños, voy a hacer una respetuosa sugerencia. Claro que sí. ¿Por qué no hacerlo por grupos como ha funcionado siempre en la escuela? Primero los de bastón. Cuando toque los de motocicleta, pues ya me avisan. Para ir viniendo por grupos, para gozar nuestra... Por grupos de edad. Claro. Por grupos de edad. Claro Jaime, que sí. ¿qué te evoca estar de nuevo aquí, estar platicando con la directora, con la maestra Adriana, de ese recuerdo que tienes, esa traición que viviste, al tiempo, el regresar, el estar grabando aquí? ¿Qué te evoca, Jaime? Parte de las vivencias que tenemos los seres humanos y los queretanos en concreto, pues es lo que vivimos en nuestra infancia. La infancia de nosotros, de nuestra generación, fue difícil. Era la posguerra, había poco dinero en Querétaro, no había fuentes de empleo. Generalmente la gente se dedicaba a artesanías, a cosas productivas. Era otro Querétaro. Poca gente tenía vehículos, no había los problemas de estacionamiento aquí porque en calles completas veías 2, 3 vehículos. Era la realidad, y los vehículos salían los domingos para ir a la plaza, para ir al Jardín Obregón. Entonces ese Querétaro que nos tocó vivir, que el choque cultural que ha habido en Querétaro, al volverse una ciudad muy pueblerina, muy doméstica, donde nos conocíamos todos, con una ciudad cosmopolita, que encuentras aquí de todo, ya la forma de pensar, vehículos Rolls Royce, de todos los vehículos que antes todavía veíamos nosotros, las carretas jaladas por burros. Hoteles llenos de coreanos o de orientales, sí, que vienen a las fábricas. Un turista se notaba en Querétaro, Luis, en esa época. Entonces, qué bonito que nos haya tocado la vida para abarcar al regreso. Ya no digo segunda vuelta porque ya no me admitirían, ¿verdad? Pero claro, sí me gustaría volver otra vez por aquí. Jaime, platicabas también fuera del aire ese hecho de que se festejaba a las mamás, pero no a los papás. No había Día del Padre todavía. No, todavía era la mamá, se festejaba la mamá. Yo creo que tenía pocos años porque ese Día de las Madres generalmente les dábamos un obsequio que habíamos elaborado nosotros. Un pensamiento, algo que hacíamos. Todavía no se usaban las estrellas en la frente, pero teníamos la felicitación a través de algo que habíamos hecho porque la maestra lo transmitía. Se ha portado bien su hijo. Entonces ya eso le daba a uno cierta garantía de que hubiera algún estímulo, algún reconocimiento a la valía del niño en el domicilio, en el ambiente familiar. Y el Día del Padre no se festejaba. El padre estaba ocupado sacando adelante a la familia, trabajando, no podía ir a las juntas, no se estilaban juntas, ni festejos. La mamá era la que acudía a todo. Sí, cierto. Y ahora hay día hasta del compadre y día de todo, ¿no? Hay días para no, pero todo. déjenme, los interrumpo. Aquí ahorita, con la nueva currícula, con el nuevo programa,
sí festejamos también a los padres de familia, tanto a la mamá como al papá. En este ciclo escolar que está por terminar, hicimos el evento del Día del Padre y les organizamos un rally. Ah, qué bien. Un rally, y inclusive ese día nos llovió y una de las muchachas los vieron en la calle, porque eran bases en la Plazuela Constitución, en el Jardín Cenea, en el jardín, aquí en la Fuente de Neptuno, o sea, puntos estratégicos cerca del Jardín de Niños, pero los papás felices, no se diga el niño, porque como ustedes lo acaban de decir, el contacto directo es con la mamá, siempre es con la mamá, pero ese día el día que les festejé, el Día de las Madres, les pedí y les expliqué que fueran haciendo un espacio, el hombre, el varón, para convivir y tener esa comunicación con el niño, porque aparte les digo, es una actividad de calidad para el niño, porque esa hora y media que le van a brindar es calidad. O sea, sí, tenemos el apoyo siempre de los padres, pero en casa, pues, los repartimos entre varios hijos y no es lo mismo. Había festejo del Día del Niño. Sí. Ese día había el payaso, una embotelladora aquí de un refresco negro regalaba los refrescos, pequeños refrescos. Entonces todo esto ya era esperado porque era el único día que se tomaba un refresco en la escuela. Siempre pues, era otro tipo de 30 de abril, ¿no? Sí, el 30 de abril. 30 de abril. El Día del Niño, eso sí recuerdo que ya desde que yo era IDEM ya se festejaba. Sí. Fíjate que en estos festejos luego había cosas medio raras, ¿no? Por ejemplo, a los niños para el festejo del Día de Madres, al menos en la escuela donde yo iba, tenían que llevar un clavel rojo, los niños que tenían mamá. Oh. Y los que no teníamos madre desde entonces, teníamos que llevar un clavel blanco. Y digo esto porque era muy significativo. No, y además muy discriminatorio, ¿no? Porque sí, pues te señalaban, ahí venías con tu clavelito blanco y todos así, ay, pobrecito, no tiene madre. Ahora me da risa, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo sí había un sentimiento un poco y más por la fecha, por difícil, el momento, ¿no? Sí. Entonces sí me acuerdo de esos festivalitos y a veces no son muy gratos los recuerdos. A lo mejor la intención era buena de las maestras, sí, pero pues, el efecto era nocivo para el alumno. Sí, así es. Sí. Entonces, sí eran cosas, pero además hay niños que son participativos en todo, ¿no? Les gusta salir en los bailables, les gusta salir en las obras de teatro. Solitos se proponen. Sí, ¿no? Y hablando de teatro, bueno, hay los Murillo han de haber sido muy participativos. Yo creo que sí, ¿no? Desde chiquitos. Así es. Sí, Y hay otros como yo que me daba pánico, todo aparecer en cualquier lugar me daba pánico, ¿no? Pero hay que decirlo para los pocos que no lo sepan, la familia Murillo ha estado muy relacionada, muy ligada al teatro en Querétaro. Cómicos de la Legua mucho tiempo. Sí, ahorita tenemos, pues para nosotros como familia, la fortuna de que mi hermano el mayor, Wilfrido Murillo, sea el director del grupo de teatro, el primer grupo queretano y universitario ante todo. Él es de los fundadores, ¿verdad? Así es. Y también, pues, varios de mis hermanos han incursionado por ahí. Directora, ¿le hace usted al teatro? Aquí. De repente. Sí. Entonces tu hermano, la formación que le dio Esperancita McCormick dio buen resultado con la vara de membrillo. Yo creo que va a varios. A mí no me tocó vara de membrillo, Jaime, pero sí regla y borrador. Tenías que poner las manos para que te dieran el reglazo, ¿no? Y el gis, el pedazo del gis también. Era muy común. Me dejaron las maestras por jalarme los pelos de las patillas. Eran los pero además, aquí. Los profes de esa época tenían puntería, ¿eh? Le tiraban con el gis y sí te daban. Jaime, esto es muy grato, estoy muy contento. El hecho de que hayas traído este libro, que lo hayamos presentado, el hecho de la presencia de la directora, de la maestra Adriana, y el poder platicar de todo esto, creo que tenemos como un minuto para salir. Ese minuto hay que aprovecharlo para que la maestra convoque al alumnado para lo que se tiene programado, para que sea convocado en fecha próxima, se les dirá claro. cómo se va a hacer. Sí, yo los invito a todos, a toda la sociedad que haya estado aquí inmerso en el Jardín de Niños, que haya sido alumno, y los que están ahorita por cursar, el próximo, en el mes de noviembre, hacer y que participen en la Noche Bohemia del Jardín de Niños Rositas de Chanes, fundado en 1930.
van a ser 83 años, ¿sí? Que ha fungido y sigue viviendo de los niños. Seguramente será otro éxito. ¿Se sigue trayendo la costumbre aquella del pañuelo con un seguro aquí? Porque era un pañuelo recién planchadito, siempre con un alfiler de seguridad, pero cuando uno se sonaba con el pañuelo lo regañaban. Era como adorno distintivo de aquí del jardín de niños. Pues Jaime, ¿cómo ibas a tener un moco colgando toda la clase? No se podía. Muy bien. Yo los invito, ¿puedo dar el correo del jardín de niños? Sí, cómo no. Sí, que se pongan en contacto con nosotros. El correo de la institución es rositaSdechanes1930@hotmail.com. ¿Sí? Está Su fácil. servidora, Adriana Murillo, estamos para servirle. Pues despídenos, Luis. Pues muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un programa más aquí, ¿o ya no? Sí, parece Todavía sí. un programa más en esta bella casona, Claro donde que sí. hablaremos de muchísimas cosas, entre otras de todo el simbolismo que estamos tratando de retomar para ver qué se significa cada una de las partes que está, y una hipótesis de que el retrato de Mariano de las Casas está aquí, que haya sido un autorretrato. Sin embargo, Claro. estamos investigando las firmas para saber si sí o si no, y esto lo tendremos para el próximo programa. En tanto, pues muchísimas gracias, maestra, por Claro, recibirnos. claro que sí. Gracias por escucharnos. A ustedes Hasta por pronto. estar aquí.